Y entonces hoy vamos a hablar del dolor. Y cuando yo pensaba en el dolor, lo primero que venía a mi mente es que hay dos tipos de dolor. Hay un dolor físico, y el dolor físico es producido generalmente por un traumatismo, una herida, una enfermedad, y eso altera el sistema nervioso que está conectado en nuestro cuerpo, va al cerebro y mediante impulsos eléctricos produce esa sensación de dolor, y eso es un tipo de dolor físico. ¿Que es molesto? Claro que sí, hasta tal punto que hoy en día en los hospitales existen unidades del dolor, o sea, unidades específicas en los hospitales para tratar el dolor físico. Y de hecho hoy en día podríamos decir que casi el dolor físico ya casi no existe, aunque tengas que vivir a base de analgesia, de medicación, de morfinas, de opiáceos, pero realmente a las personas el dolor físico se les llega a quitar. O sea que es un tema que el ser humano ha preocupado porque molesta mucho, incapacita mucho a la persona que sufre un dolor físico. Se siente muy incapacitada para llevar una vida normal y para desarrollar una vida normal, y entonces eso le ha preocupado al ser humano, lo ha estudiado y ha creado estas unidades de dolor y estos tratamientos. Pero no olvidemos que lo mismo que con el miedo, cuando estuvimos hablando del miedo, que a priori parecía negativo tener miedo, y vimos que no, que el miedo es fundamental para ser prudente y para no ponerte tú mismo en peligro. El dolor pasa algo parecido. El dolor es necesario, porque si usted se rompiera un ligamento del tobillo y no le doliera, usted no se daría cuenta de ese traumatismo. Y entonces usted seguiría andando, y llegaría un momento que empezaría a cojear. Usted no sabría por qué cojea, pero como no le duele, usted seguiría cojeando, y al final usted no podría dar un paso precisamente por eso, porque no sintió dolor. El dolor entonces le avisa de que hay una disfunción en su cuerpo, una disfunción física, de que algo no funciona bien en su físico. Entonces es positivo. Rápidamente, te duele, pero mucho. ¿Desde cuándo? Hace 3 días. Es mucho tiempo. Al médico. Claro, es como un semáforo, como una alarma. Te avisa y te previene de un mal mayor. Entonces, con esa idea un poquito de que el dolor en parte tiene una parte positiva porque te avisa de un mal mayor, quédate con esa pequeña idea, ¿no? Pero en resumen, podríamos estar hablando más del dolor físico, pero en resumen, ese sería esa parte, ese aspecto, ¿no?, del dolor. Luego hay otro, que es el que nos interesa, que es el dolor emocional. Las personas que sienten dolor a nivel emocional. También es genuino, también es natural, también es legítimo sentir dolor emocional. Es más, volvemos a unir lo que os he dicho del físico. Es necesario para vivir. El dolor emocional es necesario para vivir. ¿Por qué? Porque te enseña, porque aprendes cada día más, porque te hace fijarte en las situaciones que han producido ese dolor emocional, en las relaciones, en las decisiones que has tomado, en las circunstancias que han rodeado a eso que te ha producido el dolor emocional. Por ejemplo,
al enamorarte, al tener hijos, al elegir una determinada forma de vivir, al hacer amistades o al perder a alguien, un ser querido. Todo ese tipo de circunstancias y todo ese tipo de relaciones pueden, y en la mayoría de los casos, producen dolor emocional. Y tampoco tiene por qué ser negativo. ¿Es molesto? Sí. ¿Es doloroso, valga la redundancia? Sí. ¿Puede tener un fruto al final de tristeza, de melancolía, de decepción, de frustración? ¿Puede generar sentimientos negativos, no deseables? Sí. ¿De rabia? Sí. Esa rabia, cuidado, en algunos momentos puede desembocar en una acción de cierta violencia. Sí. Pero es necesario. Porque ¿qué va a hacer usted? ¿Se va a aislar completamente? ¿Va a romper todo tipo de relaciones para no sufrir desengaño, para no sufrir decepciones, para no sufrir traiciones? ¿Usted que se va a aislar de toda vida social para no entrar en ningún peligro? ¿Usted no se va a casar para no sufrir la falta de expectativa que tenía usted con su amada esposa o amado esposo? Y para no llevarse la decepción de esa expectativa que usted tenía, que ya le hemos avisado que no se va a cumplir, pero que usted la espera y luego se encuentra de que no. Entonces, permanece sin compartir su vida. ¿Qué se va a hacer, ermitaño? ¿Qué se va a hacer usted, un anacoreta? Entonces, también le vendrá el dolor emocional por la soledad, por la falta de amor, por la falta de relación, porque la persona, el ser humano, es un ser relacional. No tiene usted escapatoria. Tire usted por donde tire, el dolor le va a alcanzar. Ahora bien, hagamos una salvedad en esto. El dolor tiene un tiempo, o debe tener un tiempo. El dolor más grande que uno puede, bueno, no sé, se me ocurre ahora mismo, a lo mejor usted que me está escuchando piensa en algo posiblemente más grande, es la muerte de un ser querido, la pérdida de un ser querido, ¿no? Y eso tiene un tiempo de duelo, eso tiene un duelo. Hay psicólogos que hasta lo cifran en un tiempo concreto, 21 días, 3 meses, depende también de la persona que haya fallecido, ¿no? Porque yo supongo que hay pérdidas que tardan años en curarse, ¿no? Hay dolores que producen esas pérdidas que tardan mucho tiempo en desaparecer, ¿no? Pero sin duda tienen un tiempo. Y usted pasa ese duelo y ya está, pasa ese tiempo, pasa el momento en el que se generó y ha pasado el suficiente tiempo como para que ese dolor haya quedado atrás. Quizás le quede a usted el recuerdo, el vago recuerdo, pero el dolor como tal debe de pasar. ¿Por qué? Porque si no, se convierte en sufrimiento. Ah, amigo. Aquí entra ahora el segundo personaje. El sufrimiento. No es lo mismo. No es lo mismo dolor que sufrimiento. El dolor es inevitable. Inevitable, hemos dicho, no tiene escapatoria, te va a pillar. Si no es por un lado, es por otro. Y además es necesario, en parte es necesario, tanto físico como emocional. El dolor
es inevitable. El sufrimiento es opcional. ¿Sabes quién decía esto? Buda. Buda decía, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Entonces, ¿es el sufrimiento realmente algo que podemos elegir? Lo está diciendo un gran pensador, por llamar a Buda gran pensador. ¿Es realmente el sufrimiento algo que yo puedo elegir? ¿De sufrir o no sufrir? Bueno, vamos a pararnos y vemos un poquito este concepto, ¿no? Y yo me iba a la etimología de la palabra sufrimiento, y la palabra sufrir viene del verbo suffere, ferre, que quiere decir algo así como llevar o soportar. Entonces, aquí podemos añadir llevar o soportar un peso, una mochila, un dolor. Por lo tanto, podríamos, hilando, decir que el sufrimiento es una mochila que usted carga llena de dolor. No está mal la definición. Sufrir es llevar un peso, pero durante demasiado tiempo. Demasiado tiempo. El dolor en el tiempo prolongado pasa a ser sufrimiento. Deja de ser dolor y pasa a ser sufrimiento. Por lo tanto, pasa a ser una carga que voluntariamente usted lleva. Si ni siquiera te planteas la opción de ir aligerando esa carga poco a poco, tú lo que vas a hacer es estar constantemente, mirar el dolor, mirar el dolor, mirar el dolor, y no quieres evitarlo, no quieres que pase, y te instalas en ese sentimiento incómodo, porque es incómodo, pero te instalas ahí. Y al final, como eso se va prolongando en el tiempo, se vuelve una forma de vida. Y hay gente así, hay gente que es sufriente. Cambie usted quizá la imagen que se le está creando de una persona sufrida. ¡Oh! Como eran las plañideras que se contrataban en los funerales. Eran mujeres que se contrataban para que lloraran. Y entonces, ¿qué precio tiene cada plañidera? Pues te va a cobrar 30 euros. Depende también del tiempo que estemos en el cementerio. No, es ir, meter la caja y venir, no. 30 euros. 30 euros, pues ponme 10 plañideras. Y entonces iban 10 mujeres vestidas de negro, con un pañuelo, llorando constantemente. Entonces, una forma de vida. No, y si tiene usted la imagen del sufrimiento así, no es tan así. A veces es más sutil, porque usted no va a estar tampoco como una plañidera todo el día llorando. No, usted arrastra una carga de un dolor que como que ha calcificado, lo ha hecho como piedra, lo ha hecho parte suyo y es sufriente. Y entonces eso se transmite en todas las áreas de su vida. ¿Y qué día más bonito hace? Bueno, ya verás cómo viene alguien y lo estropea. Oye, ¿por qué no vamos este fin de semana y nos vamos al campo? Al campo yo, con la de bichos que hay, con la de... ¿Qué va? Se me ha ocurrido una idea, amigo.
¿por qué no montamos un negocio? Y yo, si a mí no me sale nada bien. ¿Tú sabes lo que a mí me pasó? ¿Tú sabes lo que yo he vivido? ¿Tú sabes el follón que hay en mi casa? ¿Tú sabes la que tengo yo liada? ¿Tú sabes? Y ese hombre es un sufriente. Ese hombre arrastra sufrimiento. ¿Por qué? Porque en su tiempo, en su momento, cometió errores, cometió malas decisiones, le salieron cosas mal, tuvo una enfermedad, tuvo un accidente, tuvo una pérdida, falleció, él vivía solo con la madre y estaba al cuidado porque el padre falleció, esto es ficticio, falleció cuando él era muy chiquito, entonces él creció con la madre ha envejecido y en los últimos 7, 8, 10 años ha vivido un poquito al cuidado de la madre ha fallecido por fin, ya no hay vida para este hombre, porque está constantemente nombrando a la madre y han pasado 3 años, pero él ya no puede levantar su vida porque ya no está su madre. Si estuviera su madre, claro, él con su madre, él es que antes tenía otra fortaleza, es que él antes tenía otra vitalidad, es que ahora ya, total, con una madre, con un hijo, con la pérdida de un hijo, con una recaída en las adicciones, con la pérdida de un novio, de una pareja. Nadie te está quitando el derecho legítimo al dolor y al duelo. De lo que se te está avisando es de que no te vuelvas un sufriente, una pasionaria, ¿no? Era esta comunista, la pasionaria. Que no te vuelvas un costalero de por vida, soportando un paso pesadísimo toda tu vida. El sufrimiento es una elección que cuesta enfrentar, que cuesta decir, se ha terminado, porque te da como un sentimiento de traición. Si yo creo que el mayor sufrimiento y dolor que puede haber es la muerte de un hijo. Y si alguien ha sufrido eso, que me perdone si no hablo con exactitud, porque yo, y Dios no lo quiera, no he pasado por eso. Pero llega un momento, tú tienes un tiempo de duelo y tú guardarás un bello recuerdo de tu hijo, pero llega un momento que tú tienes que enfrentar valientemente que ya no está, que falleció y que la vida sigue. Pero hay personas que deciden instalarse en ese sufrimiento. Y el sufrimiento puede durar toda la vida, aunque el hecho haya pasado ya hace cientos de años. Entonces, yo estoy respetando tu dolor, respetando tu duelo, pero advirtiéndote de que salgas del sufrimiento, de que lo enfrentes y salgas de ese sufrimiento, porque ya pasó. Ya pasó. Hay un pasaje en la Biblia en el que el rey David tiene un hijo ilegítimo, ¿vale? Por otro lado, pero su hijo, y el hijo muere. Y el judío, cuando moría un familiar, un hijo, un pariente, tenían la costumbre del luto, como todo el mundo, ¿no? Y del duelo. Y lo que hacían es que se rapaban la cabeza, se vestían de ropas ásperas, de lino de este que raspa y que pica, y se llenaban de ceniza. Y así estaban días, y llorando y pasando el duelo, ¿no? Y este rey hizo esto cuando su hijo ilegítimo murió. Y al tercer día vino la voz de Dios sobre él y le dijo: David, levántate,
lávate, quítate esa ropa y siéntate en el trono y gobierna. El duelo ha pasado. El duelo ha pasado. Porque si tú no enfrentas ese duelo y no enfrentas ese dolor y no te das cuenta de que eso ha pasado ya, de que has tenido tu tiempo, que a partir de ahora va a ser sufrimiento y eso ya no es útil, eso ya no enseña, eso ya no avisa, eso es una carga pesadísima que tú eliges llevar. Pero claro, es que a mí se me crea un sentimiento de traición. Si yo ahora soy feliz, estoy traicionando la memoria de la muerte de mi hijo. Porque yo no tengo derecho a ser feliz. Porque mi hijo murió. ¿Me sigue? Puede ser con un hijo, puede ser con cualquier otra cosa. Te da como ese sentimiento de traición. Debo de estar pagando, debo de ser un penitente de por vida y pagar o esa pérdida, o ese daño que hice, o esa visión que tuve, o esa ruptura matrimonial, o esa violencia. O, escúchame una cosa, hasta los asesinos que quitan la vida a otra persona tienen su tiempo y cumplen condena y llega su día y son libres. ¿Libres de qué? Aparte de la prisión. Libres de culpa. Libre de culpa. Que no tiene usted por haber caído en una adicción, por haber tenido un comportamiento de un tipo, por haber hecho daño a alguien, por haber traicionado, por haber perdido ocasiones, dinero, lo que se le ocurra a usted o lo que a usted le haya pasado. Que no está usted obligado a ser un penitente el resto de su vida, porque entre otras cosas no vale para nada. No es como hemos dicho que el dolor le avisa de casos mayores y de causas mayores. No, esto no. Y que saca usted experiencia y que aprende y que además es inevitable. Aquí estamos diciendo todo lo contrario. Aquí estamos diciendo no te lleva a ningún lado, no te enseña nada, no sirve para nada y encima le hace sufrir, valga la redundancia. Que no. Que yo, cuando veo a un sufriente, a un penitente, ¿sabes qué veo en el fondo? A una persona débil, cobarde. Es duro decir esto, escucha, porque yo respeto el dolor. No me cansaré de decirlo, pero no este sufrimiento penitente. Veo a una persona débil que no es capaz de enfrentar lo que ocurrió, dejarlo atrás y seguir viviendo. ¿Os acordáis esto que le dicen al matrimonio cuando tienen 3 hijos y pierden a uno y se vienen abajo? Una depresión, eso es capaz hasta de romper el matrimonio y todo. Eso es que no me lo quiero ni imaginar. Pero le dice el psicólogo al matrimonio, le dice, que tenéis 2 hijos más. Que tienes que seguir viviendo. Entonces yo te digo a ti, que podrás haber hecho lo que o te ha podido ocurrir, lo que te haya ocurrido, pero yo te digo, que lo mejor de tu vida todavía está por venir, que tienes vida, que tienes esperanza, que tienes salud, que tienes oportunidad, que estás escuchando esto, que lo mejor está por venir. Pero por alguna curiosa razón,
las personas, o muchas personas, son penitentes, son sufrientes, se acomodan en ese incómodo estado del sufrimiento. ¿Yo qué voy a hacer si mi hijo es drogadicto? Y dice, ¿qué interesa tiene esta mujer? Y lleva años y años y años, y lo que soporta esta mujer, pero es que lo soporta, sí, pero es que se ha hecho su forma de vida. Lo ha elegido, ese sufrimiento lo ha elegido ella. Queda claro, ¿no? Ahora, yo teniendo esto en la mente y esta idea, yo decía, bueno, y estas personas que viven en el sufrimiento, que no quieren abandonarlo, hemos dicho, o porque son débiles y cobardes y no enfrentan su vida, luego no son capaces de ver de que les queda más vida y de que tienen derecho a seguir viviendo, ¿por qué se quedan ahí? Y digo, algo tienen que sacar, algún beneficio tienen que sacar. Porque el ser humano es así, el ser humano se mueve por reciprocidad. Yo te doy y tú me tienes que dar. Esta mañana decíamos, aun sin esperar nada, cuando yo doy, recibo. Y ponía el ejemplo y me decían, ¿eso cómo va a ser? Si tú no esperas. Digo, sí, mira, un abrazo. Yo te doy el abrazo, pero recibo el tuyo. ¿O qué hago? ¿Me abrazo yo solo? Te digo, hombre, qué alegría, Manuel, y me doy las palmaditas yo solo. Porque el ser humano vive de la reciprocidad. Entonces, algún beneficio, o que crees tú que es beneficio, o que para ti supone un beneficio, o que de alguna manera te aporta algo, que te interesa, que te compensa, o que te hace seguir para adelante. Entonces, ¿qué beneficios puede traer el sufrimiento? En primer lugar, no responsabilizarme de lo ocurrido. No responsabilizarme y defenderme de lo ocurrido y levantar una muralla. No. Vamos a ver, aquí yo con muchos de vosotros he tenido que ser muy duro a la hora de bajaros los pies a la realidad. Y por ejemplo, uno me ha dicho, yo es que a veces tengo tentaciones de irme a mi casa, irme de aquí, del centro, e irme a mi casa. Y digo, tu casa, pero es tuya. Y dice, no. Digo, entonces, ¿de quién es? Y dice, de mi suegra. Y digo, entonces no es tu casa. Y suegra, ¿pero estás casado? Y dice, no, es mi pareja. Entonces no es ni tu suegra, es la madre de tu pareja. O sea, pon los pies en la tierra. Hombre, es que, bueno, es una manera de hablar. No. Pero es que aquí no hablamos figurativamente. Aquí hablamos con los pies en la tierra. Entonces dime que a veces fantaseas con irte a casa, a vivir a casa de la madre de tu pareja, a darle la carga allí, a abrirle el frigorífico, comerte lo que tiene, meterte en la cama que no es tuya. Y me decía, hombre, visto así, ¿cómo quieres que lo vea? A veces nos hace falta un baño de realidad, tío. O sea, de poner los pies en el suelo. Y lo mismo que te estoy diciendo, que un acontecimiento no debe y no tiene el derecho de arruinar tu vida para el resto de tu vida, también te digo que tú no puedes vivir de ilusiones y de fantasía, que tu realidad es la que es. Y si por tus hechos te has quedado sin nada, no fantasees.
y afróntalo, no sufras. El otro día abandonó uno, nada, vino por la mañana, comió y se fue. Pero después vino. Y venía por el dinero que había dejado de la señal. Y digo, ¿a qué viene? Bueno, digo, ¿no sabes a qué viene? No sabía, no quería decírmelo, no era capaz de decírmelo. Y digo, es que eso es como el que entra en una tienda y le dicen, muy buenos días, ¿qué deseaba? Y dice, no sé. Y el chaval me escuchaba así, porque no quería. Digo, tú vienes a por el dinero, ¿verdad? No, yo que firmé. Digo, tú firmaste que no se devuelve. Venga, más cosas. ¿Quieres ingresar o no quieres ingresar? Llamamos a la madre. La madre, hombre, me dijiste que tal y cual. Cuelga y se pone a llorar. Y le digo, ¿por qué lloras? Hombre, porque estoy muy enganchado, porque llevo muchos años. Y digo, bueno, pero si es lo que quieres, si tú lo que quieres es drogarte, si es lo que quieres, ¿por qué lloras? Otra cosa es que tú quisieras y no pudieras. Buscar ayuda, tener recursos, estuvieras impedido, nadie te ofreciera una mano amiga, pero tú quisieras. Entonces sí es una pena y entonces lloramos. Ahora, si tú no quieres, ¿de qué estás llorando? Dejó de llorar, pero al momento. Baño de realidad, tío. Usted tiene que poner los pies en la tierra. ¿Usted qué tiene ahora mismo? Es lo que tiene. Punto. Y lo que pasó, pasó. Ahora, ¿por qué persistimos en ese estado incómodo del sufrimiento y de llevar esa carga? Pues por esto mismo, porque uno no pone los pies en la tierra y no afronta su realidad y prefiere escudarse y levantar una justificación con lo que me ha pasado. Es que tú no sabes lo que me ha pasado. Él decía, es que estoy muy enganchado. Digo, pues precisamente por eso. Es que tú no sabes, me decía el otro día la pareja de uno, es que tú no sabes la que ha liado en mi casa. Es que tú no sabes, es que tú no sabes. No afrontamos la realidad y preferimos estar ahí. También se permanece en el sufrimiento, en ese estado, porque lo que se busca es un salvador que me saque de ahí. O sea, que no tenga que ser yo. Una cosa es pedir ayuda y otra cosa es no hacer tú lo que tienes que hacer. Porque yo te puedo ayudar, pero hay cosas que tienes que hacerlas tú. Y eres muy sufriente, es que no puedo, es que tú sabes, es que estoy incapacitado, es que yo quiero, pero no puedo, ayúdame. Esto lo he dicho en otra terapia, que venía uno y decía, tengo telarañas en la cabeza, tengo telarañas. Otro decía que tenía arena en el cerebro. Pero este decía, tengo telarañas en la cabeza, tengo telarañas. Y otra sesión, pero telarañas. Sí, los pensamientos estos desordenados, tengo como si fuera telaraña. Y ya a la X sesión le dije, mira, ya tengo la solución. Hay que matar la araña. Porque hasta que no matemos la araña, usted va a seguir teniendo telaraña por mucho que venga aquí. Hay que ir a la cuestión, a la raíz. Usted tiene que enfrentarlo. Pero tiene que ser usted. Pero con el sufrimiento, con la queja, lo que está pretendiendo es que venga, no sé de dónde, un Superman, que venga con una varita mágica, que usted no pague precio, nada más que lo diga, si yo quiero, si ayuda, no, pues yo no estoy aquí, sí, usted está aquí, pero usted tiene que hacer cosas. Usted tiene que obedecer y usted tiene que seguir unas direcciones y eso lo tiene que hacer usted, no yo. Yo le marco,
pero usted lo tiene que hacer. No hay una varita mágica. Pero en el sufrimiento alargo yo ese proceso, ¿sabes? Es que yo, pues ¿qué quiere? Pero si yo, pero es que me cuesta, pero es que no puedo, pero es que con las heridas que arrastro, con los traumas que tengo. ¿Y por qué a mí? Aquí viene una buena. Aquí viene una buena. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué yo? Es que soy un desgraciado. Es que de verdad soy un desgraciado. Todo lo que hago me sale mal. Es que yo he tenido mala suerte en la vida. Yo decía cuando era joven, a lo mejor no me faltaba parte de razón, pero yo decía, es que yo no he tenido un buen profesor. Cuando yo fui joven, yo tenía mucho talento y muchos dones, mucha impulsividad, mucha vitalidad. Y yo, al literato, al académico que nos daba literatura en bachiller, yo levantaba la mano y yo decía, perdone, don Rafael, es que yo no he venido aquí a aprender literatura, yo he venido aquí a aprender a ser escritor. Es una locura. Pero no hubo un tutor, no hubo un profesor que todo ese potencial lo recondujera y lo hiciera bien. Y me cogieran a mí y me dijeran, tú quieres ser escritor, y no me expulsaran de clase, no se riera de mí, sino me cogiera después y me dijera, tú quieres ser escritor. Vamos a dar clases particulares, vamos a dar unos talleres, vamos a dar un... Pero aparte tienes que estudiar la vida de Luis de Góngora, porque el miércoles tienes un examen. No hubo un tutor, pero yo me victimizaba con eso. Es que yo no he tenido un buen maestro, yo no he tenido una buena infancia, decía el otro. Yo no tengo una mujer que me comprenda. Es que no me comprende. Y esa es la raíz de todo mi sufrimiento. De verdad. Y llegar a casa y notar esa incomunicación que ya ni siquiera es sonora, que no nos hablemos, sino que es que no nos entendemos. Y eso se palpa en el ambiente. Y yo paso por el pasillo y ella se cruza y como que se cruzan nuestros dos espíritus y como que no, de verdad, que no. Y estoy sufriendo y mi casa se vuelve un infierno. No puedo estar. Pero la culpa la tiene mi mujer. Eres un víctima. Eres un víctima. Te vuelves un víctima. Victimismo se llama eso. Victimismo. Hoy cómo funciona eso, ¿eh? Hoy. Y en la juventud que le lloran a los padres para sacarle las cosas, la Play, el iPhone, el dinero. Y la reconciliación, ¿qué hace el maltratador cuando quiere volver a reconciliarse con la pareja? Se victimiza. Es que yo, de verdad, es que me arrepiento porque yo te quiero mucho. ¿Qué te crees, que a mí no me duele? Dice el tío. ¿Qué te crees, que a mí no me duele? Y al final acaba diciendo, pero es que lo provocas tú. Tú me sacas de mis casillas. Son variantes de victimismo. Es el victimismo para al final salirte con lo que a ti te interesa, todo por cobardía, por no enfrentar, por no tener los pies en la realidad, en el suelo. El resentimiento, eso va creando una pose, una madre, hay un residuo de resentimiento, el sufrimiento. Vamos a tratar de no encontrarle ningún provecho a ese sufrimiento. Vamos a romper ese pensamiento, esa creencia errónea. No produce beneficio. Ninguno de esos no son beneficios. Son justificaciones que lo que hacen es perpetuar esa situación
de sufrimiento. Y usted estará sufriendo, pero la persona que tiene al lado le está doliendo. Y hemos dicho que son dos cosas diferentes. Y el dolor, decía Buda, no se elige, el sufrimiento sí. O sea, que usted está sufriendo porque a usted le interesa de alguna forma, pero a la persona que tiene al lado le está haciendo daño y ella no lo elige. Y usted le está haciendo daño. ¿Se da cuenta? Pero sigue. ¿Sabes qué decía Bert Hellinger? Este hombre era un teólogo alemán. Decía, sufrir es más fácil que actuar. Es más fácil. O sea, estar ahí es más fácil que enfrentar. Por eso lo hacemos, ¿no? Porque actuar pasa de alguna manera a aceptarlo, a acogerlo, a expresarlo, a atravesar por ahí y a pasar a la siguiente etapa de tu vida. Entonces, terminando, la respuesta a la afirmación que hacía Buda de ¿es el sufrimiento opcional? Sí, rotundamente, sí. Sí, en la medida en que podemos ahorrarnos el sufrimiento de más, el de más, no el que está incluido en el dolor, en el tiempo del dolor. ¿Por qué? Porque le damos un espacio y le damos un tiempo que no le corresponde. Hay que responsabilizarnos de los hechos. Para dejar de sufrir necesitamos aceptar que hemos pasado esa situación, validar nuestro dolor, darle el valor que tiene y pasar el duelo, y ver cuál es la ganancia secundaria que estamos obteniendo con ese sufrimiento. Y vas a ver que es una mera tontería, que no compensa, que el beneficio es engañoso y que la carga es muy pesada. Entonces, ¿te atreves a enfrentar el dolor?